El lunes 5 de agosto, que ya han pasado unos cuantos días, pero no he tenido tiempo de comentar esta noticia, creo que todos sabemos que hubo una especie de batacazo en el mercado financiero, iniciado por la bolsa de Nikkei, la de Japón, que fue luego acompañada por las bolsas tecnológicas en Estados Unidos, algunas criptomonedas por ahí, y claro, es algo que llamó muchísimo la atención, asustó también a muchas personas porque pensaban ya en una especie de crisis financiera, crack financiero que podría dar lugar a una depresión o recesión, también apoyándose en los datos relativamente malos de empleo en Estados Unidos, y bueno, pues obviamente, como siempre, mensaje alarmista, vamos a acabar en lo peor. Bueno, ya han pasado unas cuantas semanas, podemos estar en condiciones de asegurar que no, que eso fue en todo caso un susto, un tropiezo, un tropezón, una especie de tormenta pequeña, una tormenta en un vaso de agua, como se le podría también denominar. Y vamos a tratar de explicar qué ocurrió, aunque sobre esto ya hay muchas explicaciones, no me interesa ahondar en ello, seguramente estáis informados al respecto. Voy a ofrecer también pues mi punto de vista y voy a utilizar diagramas y dibujitos como suelo hacer para entender mejor cómo funcionan estos mercados financieros que siempre suelen ser bastante difíciles de entender. Y por último voy a también a mojarme un poco en el tema de ¿habrá crisis en Estados Unidos? ¿De verdad los datos de empleo que se publicaron hace una semana eran tan malos como para ocasionar una crisis financiera? Y la verdad es que no. O sea, es difícil posicionarse al respecto, pero de momento con lo que tenemos no podemos confirmar ni sospechar que vaya a haber una recesión económica en Estados Unidos. A lo mejor la hay pronto, pero desde luego con los datos que tenemos hoy día no podemos confirmar eso. Entonces, vamos a hincarle a este diente y simplemente hago una especie de spoiler de mi punto de vista, y es que en agosto hay menos agentes económicos, los mercados financieros son menos profundos, y entonces cualquier movimiento provoca un impacto mucho mayor en los mercados. Por eso hubo tanto cambio, tanta caída en la bolsa, que por cierto luego se han recuperado muy rápidamente, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que cuando veáis un crack financiero en agosto, cogerlo con pinzas, porque puede ser simplemente, como os estoy diciendo, un movimiento exagerado y poquito más. Vamos a hincarle el diente al asunto. Para ello, como siempre, pues nos apoyamos aquí en una serie de dibujitos que voy a traer para entender el fenómeno principal que nos ayuda a comprender por qué ocurrió este batacazo de apenas solo un día, y sobre todo en el caso de la bolsa japonesa. Para eso hay que hablar de carry trade. Yo creo que muchos de vosotros estáis familiarizados con este concepto, pero es bastante sencillo de explicar, más difícil de comprender y de controlar. Pero aquí tenéis unos dibujitos en los que creo que pueden ayudar. Por un lado tenemos aquí a Japón, que como Estado soberano controla los tipos de interés de su dinero en circulación, que son los yenes, y ya sabéis que lleva muchísimo tiempo, más de 30 años, con unos tipos de interés muy muy reducidos, cercanos al 0%. Ahí he puesto 0,1% por poner algo cercano al 0%. Bien, ya sabéis que podéis, cualquier persona, cualquier agente económico se puede endeudar, puede prestar dinero a Japón, al Estado de Japón, y por lo tanto que este Estado se endeude, y eso significaría que el Estado de Japón pues lo que está haciendo es prestar dinero, ¿no? Perdón, absorber dinero. Pero a su vez también existe tipos de interés muy variados en muchos mercados que siempre determinan y vienen establecidos por el tipo de interés de referencia que haya marcado el Banco Central de Japón, como digo, muy cercano al 0%. Entonces, tú como agente económico puedes pedir dinero prestado a cualquier agente económico japonés en esa moneda, la del yen, y va a ser a un precio muy bajo, a un tipo de interés muy bajo, porque todo depende del banco central, del de referencia, ¿no? Entonces imaginaos que vosotros pedís prestado yenes al 0,1%, la cantidad que sea, luego pondré un ejemplo. Bien, ¿qué podéis hacer con esos dineros, con esos yenes que habéis obtenido? Los podéis cambiar por dólares, al tipo de cambio del mercado en ese momento. Ahí os pongo 0,07, que sería que por cada dólar te dan 0,07 yenes. Esto ha sido un tipo de cambio muy parecido al que ha habido en los últimos tiempos, ¿vale? Entonces te dan muy pocos dólares, evidentemente, por cada uno de los yenes, pero la cantidad que sea. ¿Qué haces con esos dólares? Bueno, pues los puedes invertir en activos financieros, y de otro tipo también, pero sobre todo activos financieros en Estados Unidos, que se denominan en dólares. Claro que están desde el año 2022 a unos tipos de interés muy superiores al 0% de Japón, ¿vale? Entonces hay un diferencial en los tipos de interés que es goloso para poder hacer carry trade, que sería, oye, yo me endeudo
en ese país que es barato endeudarse, porque están los tipos de interés muy bajos, y lo que hago con ese dinero es invertirlo en un país en el que los tipos de interés estén más elevados. Cuando pase un tiempo, yo tendré una rentabilidad que será muy superior a la que podría haber obtenido en el país de origen, en el que yo me endeudé. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Yo puedo pedir prestado en Japón 100.000 yenes, y con esa cantidad las cambio a dólares, y por ese tipo de cambio que os he comentado, el 0,07, obtendría 674 dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué hago con eso? Que es dinero que, por cierto, me lo han prestado. Yo daré alguna garantía, obviamente, a mi acreedor, pero es dinero que, al fin y al cabo, no es mío, ¿no? Bueno, pues lo puedo invertir en cualquier activo financiero al 5%, y ¿qué me da transcurrido el tiempo? 5% anual sería un año. Bueno, pues obtendría 708 dólares. Fijaos, con 674 dólares, que por cierto, es algo que he obtenido, sí que no viene de mí, sino que lo he cogido prestado, obtengo al cabo de un tiempo 708 dólares, o sea, tengo bastante más porque se han revalorizado al 5%, yo ahora los vuelvo a cambiar a yenes y obtengo 104.900. 4.900 más de los que tengo que devolver porque los cogí prestados. Entonces yo, por un lado, devuelvo esos 100.000 yenes, y a su vez los 100 que supondrían los intereses de ese 0,1% sobre los 100.000. Así que me quedaría con 4.800 yenes. ¿Veis? Esta operación, que se llama carry trade, es hacer negocio simplemente con esta intermediación entre los tipos de interés de dos regiones económicas diferentes, y también jugando con el tipo de cambio, porque ahí he puesto 0,07, pero eso también va cambiando. Igual que el 0,1% de Japón, que no ha cambiado hasta los últimos días, por eso se ha dado este crash financiero, o el 5%, como os decía, de Estados Unidos, que ha cambiado en los 2 últimos años, ¿no? Entonces, gente que tiene mucho dinero y que se maneja en estos ámbitos, que son sobre todo grandes empresas, fondos de inversión, bancos, pues hacen negocio por la cara, hay que decirlo. Carry trade es hacer negocio, fijaos, que simplemente teniendo garantías, diciéndole a cualquier japonés: sí, ya te devolveré el dinero, pero te enseño esta garantía por si acaso yo no devuelvo el dinero, para que te quedes con algo. Pero simplemente teniendo garantía se puede hacer dinero de esta forma. Os podéis imaginar que si durante todo este año en el que se está revalorizando tu posición financiera resulta que el yen se ha devaluado todavía más, como estaba ocurriendo en los últimos años, pues todavía es mucho más rentable, porque a ti te van a dar una serie de dólares y cuando los cambies por yenes te van a dar muchísimos más, ¿no? Entonces, esto se ha estado haciendo sobre todo en los 3 últimos años, en los que los tipos de interés en Estados Unidos y en otros países eran mucho más elevados que en Japón, ¿vale? Como os digo, no gente normal y corriente, no sobre todo, sino sobre todo entidades financieras importantes. Aquí tenéis la evolución del tipo de cambio del yen japonés con respecto al dólar, y podéis ver que, como os decía, cuando empezó a haber un diferencial en el tipo de interés, esto lo hemos comentado muchas veces, el yen se empezó a depreciar. Nada catastrófico, nada problemático, como algunos querían señalar, pero bueno, sí que esta depreciación ayudaba a los que hacían carry trade, era un caramelito, porque estaban obteniendo mucha rentabilidad sin hacer prácticamente nada, como os estaba diciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Que en los últimos meses Japón ha empezado a elevar el tipo de interés, muy poquito, ¿vale? Llevaba, aquí lo tenéis, un gráfico de largo alcance para que veáis que el tipo de interés en Japón lleva desde los años 90 muy cerca del 0%, y fijaos lo poquito que ha aumentado. Ha pasado del 0%, del menos 0,1% concretamente, al 0,25%, o sea, es poquísimo. El incremento para Japón, que lleva muchísimo tiempo, como aquí podéis ver, en el 0%, pues sí es llamativo, pero en realidad no se aproxima a ese 5% de Estados Unidos, de cualquier otro país occidental, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo ha hecho el gobierno de Japón? Para tratar de defender el yen, porque el yen, como os estaba diciendo, se está devaluando por ese diferencial en los tipos de interés con respecto a otras regiones, y entonces desde el año 2022 y también en estas últimas semanas, el Banco Central de Japón ha intervenido comprando yenes en el mercado financiero. Ahí tenéis todas las intervenciones desde los años 90, como podéis ver. Hubo solo unas cuantas en el crack, después del crack financiero del año 2008, pero salvo eso, muy poquitas intervenciones para defender su propia moneda. En el año 2022 lo hizo porque fue cuando empezaron a aumentar muy rápidamente los tipos de interés en otras regiones, y ahora ha ocurrido para que no se siga devaluando el yen, ¿no? Y lo mismo, elevar un poquito el tipo de interés. La idea es que sea más rentable invertir en posiciones en yenes, y así que la gente demande yenes y que no se deprecie tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fijaos, pues que el yen ha empezado a valorizarse. Esto es un gráfico actualizado hasta el día de hoy,
Y fijaos que iba así en tendencia descendente, iba perdiendo valor en comparación con el dólar, y como ahí podéis ver en las últimas semanas, después de las intervenciones del gobierno de Japón, pues ha estado estable, incluso creciendo un poco, ¿no? Eso es lo que ha molestado a toda la gente que estaba haciendo el carry trade. ¿Por qué? Pues podemos ponernos en el ejemplo que teníamos antes, ¿no? Si tú resulta que estás haciendo una rentabilidad gracias al diferencial de los tipos de interés, pero resulta ahora que los tipos de interés se van a empezar a acercar porque, por un lado, Japón los está aumentando y por otro lado, Estados Unidos los va a ir reduciendo. Ahora hablamos un poquito más de eso. Pero no solo eso, sino que encima el peso, en vez de estar, el yen, en vez de estar depreciándose, se está apreciando. Lo que tenemos es problemas para la gente que está haciendo dinero por la cara con el carry trade, ¿no? Y como os digo, el viernes anterior del 5 de agosto, que fue el 2 de agosto, el 3 de agosto, pues lo que ocurrió, el 2 de agosto, ¿no? Lo que ocurrió es que hubo ahí pues movimientos en el mercado bursátil de Japón, nada alarmante, pero sí que los hubo, y lo que ocurrió es que ese mismo viernes se publicaron los datos de empleo que fueron relativamente malos. Aquí os traigo una noticia del país. La creación de empleo en Estados Unidos se ralentiza en julio y la tasa de paro crece por cuarto mes consecutivo. O sea, son datos negativos en términos generales, y esto lo que hizo fue disparar las alarmas de toda esa gente que decía, oye, que yo estoy haciendo precisamente dinero con el carry trade, y si ahora va a bajar el tipo de interés, porque ya sabéis que cuando hay problemas económicos se tiende a reducir el tipo de interés, una política monetaria absolutamente convencional. Entonces, la gente que estaba haciendo dinero con carry trade empezó a asustarse y dijo, oye, yo tengo que deshacer mis posiciones, porque esto va a ir en el sentido contrario al que a mí me viene bien. Va a ser lo contrario de lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 años y quiero salir de aquí. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a vender. Aquí os pongo ese ejemplo, ¿no? Del 0,1% del tipo de interés del Banco Central de Japón pasa al 0,25% y encima el tipo de cambio cambia, ¿no? Del 0,07 al 0,08, más o menos lo que ha ocurrido. Y el tipo de interés de Estados Unidos, que todavía no ha cambiado, va con mucha probabilidad a bajar en septiembre. Así que, dice, se acojonan, tienen miedo y dice, oye, voy a empezar a deshacer mis posiciones. ¿Qué ocurre en esta serie de situaciones? Que hay un efecto de rebaño, de manada, cuando algunos empiezan a vender sus posiciones, por ejemplo, en la bolsa japonesa, porque son activos muy volátiles, o también en la bolsa estadounidense con el Nasdaq, la tecnológica, porque es también muy volátil, pues la gente empieza a verlo y dice, oye, le da miedo y entra el pánico y empiezan a hacerlo todos, y encima eso hace bajar todavía más el precio de estas acciones, porque se están vendiendo a mansalva. Tú, cuando quieres vender acciones rápidamente, bajas el precio, entonces, porque así te lo quitas antes. Siempre va a haber alguien que te lo quiera comprar a un precio más bajo, ¿no? Entonces, al final, si tú quieres venderlo con mucha prisa, tienes que bajar mucho el precio. Si nadie te lo compra, sigues bajándolo hasta que alguien te lo compre. Eso es lo que explica la caída en la bolsa tan repentina en este caso de Japón. Aquí tenéis esa evolución, esa caída que ha rebotado y está ya en unos niveles parecidos a los anteriores. Y esto ha sido exacerbado por estos efectos procíclicos que hay en el mercado financiero, como por ejemplo la margin call, que no me voy a detener en ello, pero sería como una especie de contrato que han firmado los acreedores financieros para decir, oye, cuando tu garantía vaya perdiendo valor, automáticamente, porque yo no quiero que pierda mucho valor, porque si no me quedo sin recibir nada, lo que hago es liquidar tu posición. Entonces eso es lo que hace vender más acciones y el efecto de retroalimentación del que os hablo, ¿no? Que es lo que explicó pues este miedo, este pánico, aunque fuese solo por un día o 2 días, concretamente en la bolsa de Japón, y en otras con menor intensidad, ¿no? Aquí tenéis un poco pues la evolución del Nikkei para que veáis que ahora está estabilizado, a día de hoy está absolutamente estabilizado, o sea que aquello fue pues un susto y poquito más. Y si vemos a largo plazo, poniéndonos en los años 80, pues en que en realidad la bolsa de Japón sigue en máximos históricos. Ahí lo podéis ver. O sea, después de que en los años 90 tuviese una crisis financiera tremenda por una burbuja en los activos bursátiles, entre otros, también inmobiliarios, ahora la bolsa de Japón está por encima. Nunca la había vuelto a superar aquel punto en el que se dio una crisis financiera. Que eso es también motivo de sospecha de, oye, estamos en la misma situación de los años 90, en los que tuvimos una crisis de la que en teoría todavía no hemos salido, porque la
La economía de Japón desde entonces está casi estabilizada. No crece mucho, tampoco cae mucho y el miedo está ahí y se generalizó como os comento, ¿no? Aquí tenéis la evolución del Nasdaq, esta bolsa de las empresas tecnológicas en Estados Unidos y podéis ver que sí, pues una caída ahí más o menos llamativa, pero luego rebote y ahora pues está en niveles más o menos controlados. De hecho, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que siguen máximos históricos, o sea que fue simplemente un susto. Y ahora, para terminar el vídeo, vamos a hablar de si de verdad en Estados Unidos hay motivos para preocuparse. Y aquí podéis ver el gráfico de la tasa de paro, la convencional, la U6, que sería el equivalente a la que tenemos en España, y podéis ver que en los últimos meses la tasa de paro ha aumentado. Pero claro, fijaos de qué nivel estamos hablando, de un 4%, un poquito más por encima. Si utilizamos este gráfico para ver hacia atrás, desde el año 1994, pues vemos que siguen unos mínimos históricos. O sea que puede que sí, que esté aumentando ahora la tasa de paro un poquito, pero eso de verdad es preocupante. No estamos hablando de tasas de paro extraordinariamente altas, ni muchísimo menos. Estamos hablando de tasas de paro muy, muy pequeñas. Evidentemente esto es una señal de alarma. ¿Por qué está aumentando la tasa de paro? Es que la economía de Estados Unidos va mal, que si uno mira el PIB, el Producto Interior Bruto, no ve eso. No ve que esté yendo mal. Entonces, ¿esto a qué se puede deber? Pues a 1000 factores. Es simplemente una cuestión estacional, o a lo mejor es que después de la pandemia, y voy a incidir bastante en esto, el mercado laboral funciona de otra forma, ¿vale? Entonces, importante relativizar. Está subiendo la tasa de paro en Estados Unidos, pero muy poquito. Ya quisiésemos en España y en otros países tener una tasa de paro del 4%. Que bueno, no quiero poner como ejemplo a Estados Unidos porque la gente que no trabaje allí apenas tiene prestaciones sociales y no tiene servicios públicos, y como la sanidad, por ejemplo. Entonces, España está mejor si hacemos esa comparación, pero bueno, no me quiero meter ahí. Vamos a ver este indicador, que sería el indicador de tasa de empleo, que es importante también porque ya sabéis que la tasa de paro te puede confundir mucho, te dice la cantidad de gente que pudiendo trabajar está buscando el empleo. Muchas gracias por renovar la suscripción, Jesser Meister, y no te está diciendo cuánta gente está trabajando del total de la población. Y aquí podéis ver que estamos en unos niveles en Estados Unidos que son similares a los de antes de la pandemia. Lo que pasa que es verdad que no tiene nada que ver con lo que había al final del siglo XX y principios del siglo XXI, pero oye, no son niveles muy bajos. Si fuesen muy bajos como los de anteriores a los años 80, aunque esto tiene también mucho que ver con factores políticos, culturales, históricos, etcétera, etcétera, pero aquí la clave, como podéis ver en este gráfico, es que no hay nada preocupante, no hay una caída grande, la gente no está dejando de trabajar porque se esté perdiendo mano de obra o porque se estén emigrando. No hay signos evidentes de recesión, para nada. Más datos. Aquí tenéis que hasta 2024 se han creado 203.000 empleos en Estados Unidos, ¿no? Sí, en promedio, ¿no? ¿Y qué pasa con los años anteriores? Bueno, sí, 2023, 2022 y 2021 se creó muchísimo más, pero es que son años atípicos después de una pandemia en los que el mercado laboral se vio profundamente transformado. Fijaos qué pasó en el año 2019, año de crecimiento económico importante en Estados Unidos. No tan importante como el de ahora, pero sí importante. Pues fue 163.000, o sea que eso durante todo el año. Durante todo el año de 2019, y tenemos que en 2024, un poquito más de la mitad, ya se ha creado mucho más empleo. Hay más población, bueno, la verdad es que no lo sé, tendría que mirarlo porque ha habido una pandemia por medio, pero lo normal es que haya un poquito más de población, y la clave es que se está creando más empleo que antes de la pandemia. Entonces, ¿se está creando menos que los años posteriores a la pandemia? Sí, pero eran años atípicos, así que cuidado con hacer una lectura errónea al respecto. De hecho, aquí podéis ver la tendencia cuando quitas el factor estacional. Bueno, es normal, en verano se crea más empleo que en invierno. Bueno, pues si hacemos esa tendencia, vemos que sí, que está bajando el ritmo de creación de empleo en Estados Unidos, pero oye, que es que sigue por encima de casi todos los meses o trimestres de antes de la pandemia, que eran años de un crecimiento económico más o menos aceptable. Entonces, cuidado, que si hacemos comparación con el año o los años posteriores a la pandemia, pues no son buenos datos, pero si lo hacemos con la comparación con años anteriores a la pandemia, son buenos datos todavía. Por eso decía que no hay mucho por lo que preocuparse a tenor de los datos. Aquí tenéis también otro gráfico haciendo un poco la misma comparación con otro indicador diferente, pero fijaos que es que sí, se está ralentizando la creación de empleo en Estados Unidos, pero sigue creciendo a un muy buen ritmo. La tasa de paro tiene que ver con otro tipo de cuestiones, como que hay más gente queriendo trabajar, entonces aumenta la cantidad de gente que están buscando un empleo, pero eso no es malo necesariamente. Y por último, ¿qué pasa con la tasa de empleo? Que
que es algo que la gente pues utiliza muchísimo para poder hacerse una idea de si va a haber una recesión o no, ¿vale? Aquí podéis ver que en la zona gris es cuando hay una recesión en Estados Unidos, y si os fijáis, pues la tasa de empleo temporal suele caer, ¿vale? Suele caer un poquito antes, que es como una especie de indicio de que la economía va mal y los empresarios lo que hacen es primero despedir a los trabajadores que les sale más barato despedir, que son aquellos que tienen un contrato temporal. Entonces, cuando empieza a bajar este nivel de empleo temporal, esta ratio, pues se encienden las alarmas porque puede ser una equivalencia o una señal de recesión. Y este indicador lleva bajando desde el año 2022. ¿Y ha habido recesión en Estados Unidos? No, sigue habiendo, y la gente dice, oye, esto puede ser un síntoma de que va a haber recesión. Pero eso según la lógica anterior a la pandemia. Insisto, en la pandemia ha cambiado mucho, la gente ha valorado más la vida, ha valorado más el puesto de trabajo, ha valorado más el teletrabajo. Es que todo ha cambiado. Acordaos de aquel fenómeno que hablamos en el año 2020 y 2021, ya no me acuerdo del nombre, pero que era haciendo referencia al mercado laboral, sobre todo en Estados Unidos. Y es que la gente no quería trabajar porque después de lo que había pasado la pandemia estaban traumatizados y querían vivir la vida, entre otras cosas, ¿no? Pues bueno, eso era lo último que quería comentar con vosotros, así que el resumen lo tenéis ahí. Ha sido un susto de principio y típico de verano, y cuando vamos a ver los datos, en el caso de Estados Unidos de empleo, aquellos que hicieron saltar las alarmas, pues de momento no parecen muy preocupantes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.